Hola a todos, bienvenidos al vídeo número 5 de la unidad 2, en la cual estamos hablando del sector primario. En este quinto vídeo vamos a hablar de la agricultura que se desarrolla en las regiones en desarrollo y nos centraremos principalmente en la agricultura tradicional, ¿vale? El siguiente vídeo va a pertenecer al apartado 5, pero en él me voy a centrar en la agricultura de mercado, en las plantaciones, ¿vale? En esta diapositiva, en esta serie de diapositivas que os voy a poner, os voy a introducir un poquito en qué consiste esto de la agricultura que se desarrolla en estos lugares en desarrollo y después hablaremos de los tipos de agricultura tradicional, ¿de acuerdo? Bien, pues empezamos. En estas regiones, en las regiones en desarrollo, la agricultura tiene un peso económico muy importante, ya que la mayoría de la población se dedica a la agricultura. La mayoría de la población son campesinos, ¿vale? En estos países se ha producido un abandono del campo, básicamente porque la gente, este sector económico da muy pocas perspectivas de vivir. Es decir, es un sector que proporciona muy pocos beneficios y por lo tanto, bueno, pues debido a la falta de tierra que cultivar, la baja productividad y las variaciones de los precios de los productos, esto ha hecho que cada vez haya un abandono progresivo del campo, ¿vale? En este tipo de regiones conviven dos tipos de agricultura. Por un lado tenemos la agricultura tradicional y por otro lado la agricultura de mercado. La agricultura tradicional ocupa a campesinos y a campesinas con recursos económicos muy escasos y lo que hacen es cultivar la tierra con el objetivo de obtener alimentos. Lo poco que les sobra lo venden en el mercado, en el mercado local, ¿vale? Después tenemos otro tipo de agricultura, que es la agricultura de mercado. Normalmente en los países en desarrollo se practica lo que se conocen como en plantaciones, agricultura de plantación, ¿vale? Esta está ligada, principalmente está muy vinculada a los intereses de las grandes multinacionales que establecen sus campos de cultivo en estos países en desarrollo. Y básicamente, pues lo que hacen es destinar su producción a un uso comercial. Bueno, vamos a hablar, por lo tanto, de la agricultura tradicional, como os decía. Vamos a ver los diferentes tipos de agricultura. La agricultura tradicional, como ya os decía, es también conocida como la agricultura de subsistencia y tiene como principal objetivo la obtención de alimentos para la familia campesina. Se practica fundamentalmente en el continente africano, en América del Sur y en Asia. Y presenta las siguientes características. En primer lugar, bueno, pues se practican pequeñas explotaciones. Además, para asegurarse la cosecha durante todo el año, lo que suelen hacer es practicar el policultivo. Cultivan varios productos a la vez, los cuales van recolectando en función del tiempo de maduración de cada planta. Además, aplican técnicas y herramientas agrícolas que son muy arcaicas, por eso las tareas agrícolas bueno, se realizan con mucho esfuerzo y la productividad es muy baja, ¿vale? Este tipo de agricultura depende mucho del medio físico, de la lluvia, del tipo de suelo, ya que no disponen de acceso a los avances tecnológicos. Comprende varios tipos. Vamos a hablar de tres tipos de agricultura tradicional. En primer lugar, la agricultura de rozas o de quema itinerante, la agricultura sedentaria de secano y la agricultura irrigada monzónica. Vamos a ver cada uno de estos tipos. En primer lugar, la agricultura de rozas o itinerante. Esta agricultura también se conoce como agricultura de tala y quema. Es la agricultura más arcaica. Se practica en África ecuatorial, como podéis ver aquí, en color verde, África ecuatorial, la cuenca del Amazonas, Centroamérica y el sur de Asia. ¿Eh? ¿Qué tipo de cultivos se suelen plantar? Bueno, pues el mijo, los tubérculos, la mandioca, el ñame, ¿vale? Y bueno, las técnicas de cultivo básicamente se basan en aclarar una zona, como veis aquí, pues una zona de selva, lo que hacen es aclararla. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues quemando el bosque, hacen un incendio controlado, talan esos árboles y lo que hacen, bueno, pues es aprovechar las cenizas, las aprovechan para fertilizar este terreno. Sin embargo, estas tierras no están muy bien adaptadas para su cultivo, por lo tanto se agotan fácilmente.
Cuando estas se agotan, se abandonan y, bueno, pues se buscan otras más y se vuelve a proceder de la misma manera. Como ya os decía, bueno, pues el tipo de suelo de estas zonas ecuatoriales, de estas zonas del Amazonas, del sur de Asia, son suelos muy poco fértiles y, bueno, pues tiene un gran riesgo de erosión, lo cual favorece a la desertización. Aquí os he puesto un dibujo un poco explicando cómo se desarrolla esta agricultura de rozas. Como podéis ver en la parte izquierda, bueno, pues lo que hacen las personas, los agricultores, es talar el bosque, aclararlo y luego queman la vegetación, ¿vale? Esto provoca, bueno, pues que esta vegetación que se ha quemado deja unas cenizas que se aprovechan para mezclarlas con la tierra y por lo tanto fertilizar el suelo. Y después, bueno, pues se van plantando, se va arando la tierra y de manera temporal estos campesinos viven en esta zona y después, cuando una vez que las tierras han sido agotadas, abandonan este lugar para trasladarse a otro sitio. Pasamos a hablar ahora de la agricultura sedentaria de secano. Esta agricultura se practica principalmente en zonas de sabana, tal y como podéis ver aquí en este mapa, en las zonas de color marrón, ¿vale? Podemos ver en la zona de sabana, el norte de África también, América Central. Bueno, pues podemos ver que esta agricultura se caracteriza básicamente por eh, practicar lo que se conoce como rotación de cultivos o barbecho. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues como podéis ver en este gráfico, básicamente en lo que se basa es cultivar no todos los lugares, no todas la extensión por completo, sino que una de ellas se deja en barbecho, se deja descansar, se deja sin cultivar y generalmente se utiliza para la ganadería, se suele complementar el cultivo con la actividad ganadera. Y bueno, pues una parte se suele cultivar con cereales, otra parte se suele cultivar con productos complementarios como cacahuete, los tubérculos, etcétera. Y como os decía, una parte se deja sin cultivar. Esto permite, esta agricultura cíclica permite que esta parte de la tierra se vaya recuperando de manera natural, vaya recuperando sus nutrientes necesarios para la plantación y bueno, pues vamos siguiendo, el año siguiente, pues este esquema cambiaría, ¿vale? Los cereales estarían aquí, el barbecho se dejaría aquí, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. En tercer lugar tenemos la agricultura irrigada monzónica. Se practica principalmente, bueno, pues tal y como podéis ver, en estas zonas de aquí que están en color rosa, en las zonas del sudeste asiático y la costa de India. Básicamente es una agricultura que se localiza en esta zona del continente asiático porque, bueno, pues aquí se producen lo que se conocen como las lluvias monzónicas. Y es que en verano se provocan de manera natural, existen estas lluvias que provocan la inundación de los campos de cultivo. Este tipo de inundaciones favorece el cultivo de productos como por ejemplo el arroz, que es una agricultura de un alto rendimiento que permite que haya varias cosechas al año. Lo cultivan, bueno, pues con unas parcelas de unas dimensiones muy reducidas. En los lugares también aprovechan al máximo el terreno, construyendo terrazas. Ya hemos visto el aprovechamiento de los lugares que están en pendiente. Bueno, pues este tipo de cultivo se practica también haciendo eso, haciendo terrazas. ¿Vale? Bueno, pues son parcelas de dimensiones reducidas, necesitan una mano de obra muy numerosa para el cultivo de este producto y es una agricultura que está muy poco mecanizada. ¿De acuerdo? Bueno, en el siguiente vídeo hablaremos de la agricultura de plantaciones, que es una agricultura de mercado que se practica en estas regiones en desarrollo, ¿vale? Hemos visto hasta ahora los tres tipos de agricultura tradicional y en el siguiente seguiremos en el apartado 5, pero desarrollaré la agricultura de plantación. Espero que os haya ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.